Muy bien, Eva, le dejo el tiempo. Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta conferencia titulada De Pi, Klim y el Infinito con nuestro invitado especial, Manuel Murillo. Recuerden que tenemos un espacio para darle lectura a las preguntas, comentarios, así que si tienen alguna, pues poderla ir escribiendo en el chat para poderle dar lectura en su momento. Antes de darle el tiempo a nuestro invitado de lujo, le voy a pedir favor a Humberto que nos pueda dar a conocer un poco más de él. Muchas gracias, Eva. Vamos a presentar a nuestro invitado para esta noche. Es un gusto para mí eh, darle una breve lectura de la hoja de vida de nuestro conferencista del día de hoy. Él es Manuel Murillo Sigli. Este, entre sus estudios, él tiene una licenciatura en matemática pura de la Universidad de Costa Rica y también tiene una maestría en educación de la Universidad América. Entre sus actividades como profesional podemos destacar que inició sus labores como docente en 1986. Es profesor catedrático de la Universidad Estatal a Distancia y del Tecnológico de Costa Rica. Es autor de 11 libros y más de 30 publicaciones, siempre en el campo de las matemáticas y sus aplicaciones. Ha sido participante y expositor en más de 90 eventos académicos a nivel nacional e internacional y es miembro asociado del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa CLAME y miembro de la Asociación de Matemática Educativa ASOMED. Así es, para mí es un gusto, pues, eh, dejarle el espacio a nuestro invitado con el tema a discernir el día de hoy. Por favor, doctor. Me indican si se ve bien para iniciar. Eh, sí, Sí, se se ve ve bien. bien. Perfecto. Bueno, el tema, primero, agradecerles profundamente la invitación y conversando con Juan Carlos, el doctor Ruiz, eh, me sugirió algún tema interesante y eso es una de mis pasiones, la teoría de los números, en particular relacionarlos con otras cositas, con otros temas y Eh, bueno, me decidí por este que es de Pi, Klimt y el infinito. Yo les voy a preguntar antes de, como para iniciar, ¿qué es lo que ustedes ven ahí en sus pantallas? ¿Qué es lo que están viendo en este momento? Un, Sí, sin pena, sin pena. un espacio oscuro, ¿Y qué forma tiene? Un cuadrado, ¿no es un cierto? cuadrado, sí. Ujú. Bueno, ese es, aunque ustedes no lo crean, eso que está ahí es una pintura famosa. Hay un pintor ucraniano que se llama Malevich. Y el nombre de esta pintura es precisamente lo que ustedes imaginaron, se llama así, cuadrado negro. Algunos le dicen cuadrado negro sobre lienzo blanco. Y él tiene otros cuadros, aunque a ustedes le parezca curioso, pero vean, tiene círculo negro, tiene cuadrado rojo. Y claro, tiene otro tipo de cuadros, pero eso es en una etapa de su desarrollo artístico, donde le dio por hacer una serie de cuadros que no dicen mucho, pero al mismo tiempo lo dicen todo. Y aunque ustedes no lo crean, está en exhibición en un museo, precisamente en Rusia, un ucraniano exhibiendo en Rusia. No sé si todavía estará en exhibición, pero bueno, la foto era de aquel momento. Es curioso, ¿no? Es curioso y comparémoslo con este otro cuadro que es de mis preferidos. Este es de un pintor austriaco, uno de los más famosos de Austria, que se llama Klimt, precisamente el título de la charla de hoy.
Y el cuadro este, si tuvieran que darle un nombre, bueno, tal vez algunos acertarían, pues se llama El beso de Gustav Klimt. Y entonces es un poco la metáfora que voy a utilizar alrededor de mi charla. Esta comparación entre estos dos cuadros. Este es un cuadro que a mí en lo personal me encanta desde la primera vez que lo vi, primero porque relaciona el amor, ¿no? Que es algo, una fuerza maravillosa. Pero además, la fuerza que tiene, el tamaño que tiene ese cuadro en la vida real, que tiene una historia para el pintor, como les digo, yo la primera vez que lo vi, me encantó, pero conforme uno lee la vida del autor, de repente hay películas que las ve, ve la historia de la pintura, ve el montón de detalles que tiene, incluso algunos detalles geométricos, no sé si lo ven, hay algunos rectángulos, aquí voy a ver con el cursor, unos rectángulos de distintos tonos, aquí está la bella dama, hay unas diademas como dianas de flores en las cabezas de los dos autores, de estos dos personajes. Bueno, y una serie de detalles más, pero lo que más me llama la atención es el amarillo, que no es pintura. Eso se llaman laminitas de oro. Eso que se está formando de amarillo son láminas de oro propiamente, que las fue poniendo ahí. Y bueno, tiene otros detalles que podríamos hablar aquí algunos minutos sobre la obra, pero el punto es que entre más conoce uno de la obra, más me gusta a mí el cuadro. Y eso sucede muchas veces con las matemáticas. Para algunos las matemáticas son esto que está aquí, un cuadro negro. Para otros, como el que les habla en este momento, las matemáticas son el beso de Gustav Klimt, lleno de hilos dorados. Ok. Seguimos con dos frases que me encantan, sobre todo porque ustedes son los pitagóricos, ¿no? Y vamos a ver, los pitagóricos, Pitágoras o los pitagóricos, ¿verdad? El dilema este, enunciaron en tres palabras algo que es realmente majestuoso. Todo en número. Con esta simple frase, de alguna manera se encierra místicamente la filosofía de que el universo y todos sus secretos, misterios y milagros están regidos por el número, propiamente el número, y todas sus propiedades. Eso es fantástico. ¿Y qué más? Hoy vamos a hablar de un número fantástico que es pi, que tiene que ver con el infinito, por supuesto. Y es más que lo que estamos acostumbrados a pensar en la circunferencia, ¿verdad? Y esta otra frase también de un matemático, de Leonard Kronecker, Leopold Kronecker, dice: Dios creó los números naturales. El resto es obra de los seres humanos. Y ahí uno se cuestiona hasta qué punto pi efectivamente es una invención humana o efectivamente eh, está en la naturaleza, lo creó el mismo Dios. Y dice él que Dios creó los números naturales, por supuesto, porque cuando contamos en todas las civilizaciones, de alguna manera tenían que contar personas, nacimientos, impuestos, y todo eso es en números enteros. El resto de los números, que vamos a ir avanzando aquí muy rápidamente, ustedes los conocen, ¿no? Los naturales con los que contamos, el cero, que es complicado, pero bueno, ahí están los mayas que nos resolvieron el problema, y todos los demás que se componen entre primos y compuestos, y aparte la unidad. Eh, le, le unimos los negativos y formamos los enteros, le unimos las fracciones que no sean enteros, porque ¿verdad? Ya sabemos que los enteros en realidad también son fracciones, pero las fracciones no enteros, fraccionarios no enteros, y obtenemos los racionales. Y a los racionales le unimos los irracionales. Vea que todos estos conjuntos de alguna manera se han ido construyendo en el tiempo, lo que decía Kronecker, ¿no? Y dentro de los irracionales también hicimos una partición muy interesante, que son los algebraicos y los trascendentes. Y aquí precisamente es donde está
el protagonista de la charla de hoy, ¿no? Dentro de los trascendentes tenemos al número pi. Todos ellos conforman los reales. Y después de los reales, la invención humana no se quedó ahí. Por supuesto que después alguien dijo, hay un número que elevado al cuadrado de negativo. Sonaba irrisorio en aquel momento, pero con eso aparecieron los imaginarios y luego de los imaginarios, ya los extendimos, aparecen los números complejos, más que imaginarios, ¿verdad? Que se denotan con C. Y después llega Hamilton y construye después de los complejos, los hipercomplejos o cuaterniones, y en honor a él aparecen el conjunto H, que es los hipercomplejos, los cuaterniones, pero la invención humana no se queda ahí, ven qué interesante. Luego de eso siguen los conjuntos, están los octoniones, los ediniones, y probablemente seguirán apareciendo nuevos conjuntos, que en algún momento tendrán su aplicación, ¿no? Como era irrisorio en el momento que descubrieron los números complejos, de los imaginarios en su momento, bueno, ahora se utilizan en muchas ramas de las ciencias, igual los cuaterniones, ¿no? Que se utilizan hasta para rotaciones en los juegos, en los videojuegos, por ejemplo. Ok, los naturales y los enteros, aquí vamos a hablar un poquitín de los infinitos, ¿no? Siempre pensando en conocer, lo que estábamos hablando al inicio, de que entre más conoce uno sobre algún tema, se enamora más del tema y la pasión se comparte. Y esa es la idea, ¿no? Nosotros compartir nuestra pasión, en este caso por las matemáticas, con nuestros estudiantes. Los naturales y los enteros, que son equipotentes, ¿no? Es decir, que hay una biyección entre los naturales y los enteros, es decir, son infinitos, sí, pero tienen, por decirlo de alguna manera, el mismo tipo de infinito. Son infinitos, pero no es que un infinito sea más grande que el otro, en el sentido de que uno puede hacer una biyección entre los naturales y los enteros, ¿no? Por ejemplo, si ustedes entran a un auditorio y pensemos que es un auditorio muy grande y hay centenares de butacas, y ustedes observan que cada una de las butacas tiene una persona y no hay personas ni de pie y todas las butacas están ocupadas. Entonces uno dice, caramba, la probabilidad de que suceda eso es muy baja, pero bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta de que la cantidad de personas corresponde con la cantidad de butacas, porque hay una biyección. No hay necesidad de contar las personas y las butacas para llegar a esa conclusión. Si por el contrario usted llega a ese auditorio y ve que todas las butacas están ocupadas, pero hay unas cuantas personas de pie, la conclusión es lógica. Hay más personas que butacas. Ese razonamiento, que es muy lógico en números finitos, cardinal infinita, no es tan lógico en el infinito. Bueno, resulta que el concepto de biyección se puede hacer ahí muy, muy sencillo entre n y z y también con los racionales. O sea, uno podría pensar que los racionales son más que los enteros. Resulta que no. Resulta que es la misma cantidad. ¿Por qué? Porque se puede hacer una biyección entre los naturales y los enteros, o los enteros y los racionales. Entonces ahí también hay la misma cantidad de elementos, el mismo infinito. Los irracionales ya no. Ya con los irracionales no es equipotente con Q, pero con R sí. Se puede hacer biyecciones entre los irracionales y los reales, y eso nos da pie para pensar en algo interesante. Si ustedes le preguntan a sus estudiantes, yo sé que en este momento en el público me dijo el doctor Ruiz que hay algunos que son estudiantes de las carreras afines a la matemática. Entonces, algunos eran formadores de formadores y otros también en este momento dentro del público son profesores de matemática. Bueno, independiente de eso, si ustedes le preguntaran a sus estudiantes que les mencionen números racionales,
Por supuesto que todos le podrían dar muchos ejemplos y a todos se les va a ocurrir un medio, tres quintos, cinco cuartos, cinco, 20. Y por ahí alguien le va a decir raíz de 25, que es 5, que también es un racional, etcétera. Y cuando uno le pide que le muestre irracionales, eh, bueno, se quedan pensando y dicen, bueno, profe, raíz de 2, perfecto, y raíz de 3, y raíz de 4, no, porque es un entero, es una raíz exacta, y raíz cúbica de 5, y raíz séptima de 20, etcétera. Todas las raíces que no sean exactas caen dentro de la categoría de irracionales. Y, eh, bueno, y si uno les dice, por favor, que no sean raíces, que no sean raíces, entonces ya ahí se quedan un poquito como que no salen tan fácil como los racionales. Tendría que decir uno el seno de uno, por ejemplo, seno de un radián, eh, etcétera. Algún logaritmo que no sea exacto, algún exponencial a la 2, etcétera. Y por supuesto que el primer candidato va a ser pi dentro de los irracionales. Pero la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto encontrar los irracionales a diferencia de los racionales? Y como dato interesante, que es un problema del tamaño, uno le podría decir a los estudiantes que los racionales podrían caber por el tamaño del infinito, podrían caber en un granito de arena y los irracionales serían el resto de los granitos de arena. Permítanme que haga esa comparación. Yo sé que siguen siendo finitos, ¿verdad? Muy grande, pero es solamente para dar una idea de la magnitud de la distancia, de la diferencia de los tamaños de los infinitos entre Q y los irracionales. Y claro, claro, eh, ahí cuando uno conoce ese concepto de equipotencia, de que uno es más grande que el otro, de los infinitos, del Aleph 0, del Aleph 1, que son los tamaños de los infinitos, el Aleph 0 de los enteros, de los naturales, y el Aleph 1 de los números reales, entiende un poquito más la preocupación del 3 cuartos y el 1 quinto que están acá, que están ahí amurallados, pero dicen por ahí, estamos en inferioridad numérica. Por supuesto, porque son demasiados los irracionales. En algún momento tumbarán sin duda alguna el muro, ¿verdad? Ahí tenemos a pi a raíz de 2, a e y a phi, que sin duda alguna son bueno, no los cuatro, pero son cuatro números irracionales que están en el top 10 de popularidad, ¿no? Pi raíz de 2, e y el número de oro. Bueno, hablemos un poquito de pi. Pi es básicamente, así es como se fue construyendo el número de veces que el diámetro de un círculo, la circunferencia, el diámetro de un círculo, cabe en su circunferencia. El diámetro de un círculo cabe en su circunferencia. Ahí está la fórmula, ¿no? 2 por pi por r. Claro, ese pi todavía no ha estado inventado cuando ya la fórmula tenía su sentido, ¿verdad? Recordemos que antes todo era un poco hablado. Y dentro de las primeras aproximaciones de pi, bueno, no sé si ustedes ven eso que estoy viendo yo, la cosita verde que está acá, si no sigo adelante, no hay problema. Aproximaciones de pi dice allí. La primera aproximación de pi que se conoce, seamos creyentes o no, dice, lo leo rápidamente, dice, hizo el mar, ellos estaban construyendo bueno, estaban construyendo eh, algo para, no sé si era para sacrificios o alguna cosa, para bendiciones. Hizo el mar de metal fundido que tenía, pon atención, 10 codos de borde a borde. Era enteramente redondo y de 5 codos de altura. Un cordón de 30 codos medía su contorno. Debajo del borde había calabazas todo en derredor, daban vuelta al mar a largo de 30 codos. Había dos filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Eso está en la Biblia, en Reyes 1. Y bueno, hagamos un dibujito de él, una figura de lo que ahí está describiendo.
un altar me parece que era lo que estaban construyendo. Y dice lo que está subrayado ahí con rojito, ¿no? 10 codos de borde a borde. Era enteramente redondo. Entonces estoy haciendo ahí una, de un cilindro circular recto, es lo que está describiendo. 30 ¿qué? Bueno, 30 codos, que era la unidad de medida en ese momento. Y 10 era los de borde a borde y la altura en realidad no importa tanto, ¿verdad? Y dice que son 5, pero no importa tanto. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en esa circunferencia que está ahí? Bueno, el diámetro, 30 entre 10, eso da exactamente, cabe 3 veces. Y esa es la primera aproximación, que para la época, por supuesto que de, ni siquiera estaba inventado el número pi, simplemente alguna medición burda, pero ya con esto podemos encontrar, de alguna manera en la literatura, la primera aproximación de pi. Un poquito deficiente, pero bueno, empieza esa búsqueda incansable, como diría Liam Neeson, ¿no? Esa búsqueda implacable de encontrar aproximaciones de pi. Y dentro de esas aproximaciones de pi, en diferentes pueblos empezaron a dar cuenta de que efectivamente no importa el tamaño de la circunferencia que tomaran, el diámetro lo ponían alrededor y daba 3 y un piquito. Sobraba un piquito que era proporcional al tamaño de la circunferencia. Siempre, siempre ocurría lo mismo. Entonces dice, bueno, debe ser que eso es una constante. Y a lo largo de la historia hay muchas aproximaciones. Yo voy a escoger unas cuantas acá solamente de motivación. Está en el papiro de Rind de Ames. El nombre ya es curioso porque es de Rind, tiene que ver con el millonario que compró, el inglés que compró el papiro que escribió Ames, que era el escribiente de ese papiro. Entonces, en realidad es el papiro escrito por Ames y comprado por Rind, que está en exhibición, ¿no? En algún museo. Ahí lo tienen ustedes. Dentro de todo eso está una aproximación de pi como una fracción. Por supuesto que hoy día sabemos que es trascendente, pero en aquel momento todavía no, y lo representó con una fracción. Una fracción que ya por lo menos es mucho mejor que la 3 que acabamos de ver, ya por lo menos tiene un decimal exacto, 3,1. Está fallando en el segundo decimal, pero bueno, es una mejor aproximación. Luego viene Arquímedes con un proceso maravilloso. Él dijo que la circunferencia la podría acotar superior e inferiormente por polígonos inscritos y circunscritos. Entonces él fue haciendo su método, ¿no? Muy conocido por ustedes. Ahí con un hexágono. ¿Y qué pasa si hacemos ese tiene 2, 4, 5 con un decágono? Y el valor del perímetro rojo y el perímetro azul, entre esos dos valores se encuentra, sin la menor duda, la circunferencia del círculo. Y si tomamos la cantidad de lados del polígono regular que estemos haciendo ahí, inscrito y circunscrito al círculo, por supuesto que eso va aproximando el valor. Ven qué interesante, él llegó para su aproximación, que ya la voy a poner, con un polígono de 96 lados. Hoy en día pensar eso es impresionante, formidable, ¿no? Alucinante, diría yo. Y piensen que hoy con toda la tecnología, con los artefactos y lo que podríamos dibujar y demás, a mí en lo personal me causaría un poquito de pereza hacerlo, pero en aquella época es todavía, recuerden que Arquímedes estamos hablando del 287, 212 antes de Cristo, hace 2300 años, y pensar en polígonos de 96 lados, eso es realmente impresionante, y él encontró la cota superior y la inferior, ¿verdad? Ahí tenemos a pi entre 3 y 10,71 la notación mixta, y 3 y un séptimo, que en la notación eh, usual es 3 por 7, 21 más 1 sería 22 séptimos, ¿verdad? Que esa es cuando alguien dice, la aproximación de Arquímedes es 22 séptimos. Bueno, eso en decimales
es 3,14, ya va mejorando, ya tiene dos decimales exactos. Ya falla en el 2, ¿no? 3,1415, ya hay dos decimales exactos. Por supuesto que es una mejor aproximación. Dentro de esas aproximaciones está Ptolomeo ya, más reciente, tanto, pero en el siglo II de nuestra era, con otra fracción racional, de nuevo. En aquel momento todavía no se sabía que era trascendente, y ya esta tiene tres decimales exactos, ¿no? 3,14, el 15, ya tiene el 1,41. Otra, yo escogí algunas, digamos, de diversos puntos del planeta. Viene Su Chongzi en el siglo V con otra aproximación fantástica, que es 355 entre 113, y ya esa tiene cuatro decimales exactos: 3,1415, 9, 14, 15, 9, 2, 6. 9, 2, esa tiene 1, 2, 3, 4, 5 decimales exactos. Falla en el segundo 9, debería ser un 6. Y este es otro matemático muy influyente de la época. Recuerden que en el 1425 el centro del universo era Asia, ¿no? Con todo el imperio. En este caso estamos hablando de lo que es Persia. Él es Kashani, un matemático muy famoso, en 1425, en lo que hoy se conoce como Irán. De hecho, a él le decían el segundo Ptolomeo, una de las aproximaciones que vimos hace una pantalla. Él, vean qué interesante, él dio esta aproximación, así, sin puntos suspensivos. O sea, él dijo, claro, que eso es otro racional, nada más que notación decimal, 3,1415, 9, etcétera. Y voy a poner aquí a la par la aproximación conocida de pi, y vean la exactitud que tiene. Aquí voy a ver si el cursor se ve, señalo, ¿no? Llega aquí hasta el 89, llega hasta el 89, este 8 que se diferencia con el 7. O sea, hasta antes del 8 son decimales exactos del número pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 decimales exactos. Luego, esa fue la primera aproximación. Ya después él hizo más aproximaciones, un poquito más exactas, pero esta la tomé del año 1425 con la idea de que, bueno, de que vayamos viendo de que hay una búsqueda implacable de encontrar los dígitos exactos, la mayor cantidad de dígitos exactos en diferentes partes del mundo por gente absolutamente desconocida. Es decir, nada tenía que ver Kashani con Ptolomeo, entre ellos no se conversaban, no existía el correo electrónico y la inmediatez de ahora, ¿no es cierto? Entonces, hay una pasión en todo el mundo por el número pi desde aquellas épocas. Bueno, hay un gran salto, hay muchas aproximaciones, pero viene Sharp en 1699 y obtiene una aproximación con 71 decimales exactos del número pi. Langley en el 719 con 127 decimales exactos. Y cada vez eso era noticia, ¿no? Cada vez eso era noticia. Dallas en 1844 ya llega a 200 decimales exactos. Rutherford en 1853 obtiene 440 y va aquella ambición, ¿verdad? De más decimales y más decimales. Y ya aquí vienen los grupos de investigación, ¿no? En 1946 empiezan los grupos de investigación en las universidades, con la aparición de los ordenadores, las computadoras. Y claro, en 1958 ya logran calcular 10.000 decimales exactos del número pi. Eso es algo formidable. Bueno, hasta el 2019, que una ingeniera de Google, precisamente en Estados Unidos, que se llama Emma Aruca, encontró, por supuesto que con ayuda de los computadoras, ordenadores, 31.000 millones de dígitos. Pongan atención, 31.000 millones de dígitos en el año 2019. Y claro, uno puede decir, ¡uf! ¡Qué montón de decimales! Muchos decimales. Y la pregunta es, ¿serán muchos o serán pocos? Yo diría que son pocos porque está a largo del infinito. Pi es un número
trascendente, ya lo sabemos hoy, y los decimales seguirán sin periodo infinitamente. Así que 31.000 millones, aunque sean muchos, son pocos. Pero hagamos lo que decía Fourier, ¿no? Fourier tiene una frase que me encanta a mí, que dice algo así. Dice, las matemáticas comparan los más diversos fenómenos y descubren las analogías secretas que los unen. Eso decía Joseph Fourier. Pongan atención. Y descubren las analogías secretas que los unen. Entonces nosotros en este momento hagamos un cálculo. Les voy a pedir a ustedes ahí que saquen su calculadora. Yo sé que siempre tenemos una calculadora a mano con nuestro móvil. Entonces les voy a pedir que tomen ustedes ahí en sus calculadoras, que me sigan la solicitud, por favor, y que me hagan, que pongan ahí en sus pantallas ese número. 31.000 millones de, de dígitos. Y resulta que en una página usual, ¿no? Yo conté los caracteres, depende de la página, por supuesto, del libro, del tamaño de hoja, pero el promedio de caracteres que caben en una página anda cerca de los 4.000. Y cada dígito es un carácter, ¿verdad? Entonces, si usted quisiera escribir esos 31.000 millones de dígitos en un libro, entonces vamos a primero ver cuántas páginas llenaríamos, ¿verdad? 31.000 millones. Entonces pongan ahí 31.000 millones, yo lo voy a ir haciendo acá también. Voy a buscar mi calculadora. Ahí está, 31.000 millones. Entonces, dividamos entre 4.000, que es el promedio usual de los caracteres que caben en una página. Dividimos entre 4.000. ¿Ok? Eso nos da 7.750.000. Eso lo multiplicamos, perdón, lo dividimos entre dos porque recuerden que una hoja tiene dos páginas, entonces dividamos entre dos. Aquí está. Y ya tenemos la cantidad de hojas de ese libro. Ahora lo multiplicamos por 0.1. Por 0.1, porque 0.1 es el grosor de cada una de esas hojas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenemos un número que nos dice la cantidad de milímetros que tendría el grosor de ese libro. Bueno, como son milímetros, ahora lo dividimos entre 1.000, porque ya lo dice, ¿no? Milímetros, 1.000 milímetros, lo que hacen es 1, 2, 3, dividido en 2 por pi por dividido entre 1.000. Ok, ustedes lo hicieron ahí en sus calculadoras, computadoras. A mí me dio 387,5. ¿Eso qué significa? Que el libro donde cabrían estos 31.000 millones de dígitos que encontró Emma Aruca, mediría aproximadamente 387,5 metros. Bueno, cerca de 400 metros. Eso, estamos haciendo lo que decía Fourier, comparando la cantidad de dígitos, que sí son muchos, pero cuando los ponemos en el tamaño del libro, eso lo que nos da es, fíjense ustedes, lo que nos da es prácticamente la mitad de ese edificio que está ahí. Ustedes lo conocen, ¿no? El Burj Khalifa, uno de los edificios que en su momento fue el más alto del planeta. Yo creo que ya lo sobrepasaron, pero ese edificio que es el Burj Khalifa, el que sobresale acá, si se ve el cursor, este que sobresale acá, ok, todos los demás edificios son gigantescos, ¿no?
Eh, pero este sobresale del resto, es realmente monstruoso, 820 metros mide ese. Prácticamente sería un libro con el tamaño de la mitad del Burj Khalifa. Entonces, claro, aún así suena más sorprendente. Es que 31.000 millones de dígitos suena como un poquito frío, es simplemente un número, pero cuando lo comparamos con algo, por supuesto que eso es impresionante, ¿no? Es un poco el asunto de la pasión que estaba conversando. Muy bien. Aquí está en el mapa, leyéndolo de izquierda a derecha, ¿verdad? Usted lo ve en sus cursores. Aquí está Emma Aruca, por aquí están los ingleses que fueron algunos de los que señalamos en el recorrido. Eh, Aquí tenemos a Grecia, ese es Arquímedes, por acá está, aquí está Ptolomeo en Alejandría, por aquí tenemos a Kashami en Irán, esta partecita que está aquí es Irán, y por acá tenemos a Shonzu, que era en la China, ¿no? Bueno, y vean que están realmente distantes y en todo el mundo podríamos buscar más circulitos porque hay muchas aproximaciones de muchas personas dedicadas a la matemática que trataron de encontrar más decimales. Bueno, eh, ahí está, ¿no? Es complicado poner el nombre completo para Pi cuando está llenando sus formularios. Y ahí está Pi de pintor. Ven, nos vamos haciendo amigos, tan amigos de Pi que le hacemos caricaturas, ¿no? Pi, sin duda alguna, es todo un personaje en la literatura matemática y hay poesía alrededor de Pi, hay cuentos alrededor de Pi, hay libros alrededor de Pi. Eso va a seguir en la segunda mitad de la charla. Vamos a ver algunas curiosidades. Todavía estoy un poquito en la parte matemática, pero claro, muy básico, pero igual. Ahí ustedes ven, ahí ven la aproximación de Pi, uno de los bocetos que tiene él de los candidatos a representar era, aquí tienen al 22 séptimos de Arquímedes, el 3,14, las raíces, etcétera, ¿no? Ahí está Pi, afanado, haciendo su autorretrato. Y por supuesto que como estos dos números no se conocen porque viven en universos distintos, el pobre 6 comete un gravísimo error, ¿verdad? De darle paso al número pi. Recuerden ustedes que los racionales y los irracionales no, son conjuntos disjuntos. Entonces, de nuevo, es otra caricatura de las centenares que hay. Ustedes las han visto probablemente en internet por cada día que se aproxima el 14 de marzo, afloran ese tipo de caricaturas. Ok, Jones es un matemático de Gales que en el año de 1737 sugiere el uso de la letra pi. Él fue uno de los primeros que sugirió el uso de la letra pi como, dijo él, bueno, es que es la primera letra de la palabra periferia, ¿verdad? De circunferencia, de contorno, etcétera. Y igual que con la letra phi, ¿no? Que la letra phi, que es con el que identificamos al número de oro, porque es la primera letra del arquitecto del Partenón, que se llamaba Fidias. Entonces se encontró muy bien y muy lógico llamar Fi al número de oro y llamar Pi al número Pi, ¿verdad? Claro, él lo sugirió. Lo que pasa es que no era tan famoso como Euler. Entonces Euler realmente fue el que popularizó el uso de la letra pi, ¿verdad? Pero bueno, a ellos dos son indistintamente los que se les da el, que fueron los que introdujeron el uso de la letra pi. Y ahí ustedes tienen a Euler, una belleza de identidad que él demostró, que incorpora a los números, como les mencioné, ¿no? De los números que están en el top 10 de la importancia histórica, ¿no? El cero, con su importancia histórica innegable, el uno, la unidad, el neutro, etcétera, el E, el I y el pi que se unen mágicamente en esta identidad. E a la I pi más uno, precisamente da cero, se conoce, ¿no? Como la identidad de Euler. Y los números trascendentes
Bueno, ya estamos llegando a lo que queremos con rescatar de ese número pi como número trascendente. Ya existía en el ambiente matemático que, que existían números trascendentes, ¿verdad? Sí, sí, habían números trascendentes. Lo que pasa es que una cosa es saber que hay una aguja en un pajar, ahí dice uno, "Ya, ahí está la aguja en el pajar. Sí, pero quiero encontrar la aguja, quiero verla, quiero tocarla, quiero palparla, quiero ver qué forma tiene esa aguja. Eso ya se sabía la existencia de los números trascendentes, pero nadie había podido dar con un ejemplo de un número que fuera trascendente y probar que era trascendente, ¿no? Decía, bueno, es que seguro pi es trascendente, sí, pero nadie lo había probado. Y resulta que hay un matemático francés, Liouville, que en el año 1844 prueba, ese es el primer número sobre el cual se prueba la trascendencia, y es un número interesantísimo. El primer número trascendente, que es la suma de k igual 1 infinito de 10 a la menos k factorial, dice allí. Es decir, que en notación decimal, en base 10, notación decimal, aparece un 1 en cada posición que corresponde a algún k factorial en los decimales. Por ejemplo, aparece después de la coma, en la posición 0 factorial, que es en la posición 1, k. Aparece el segundo 1 en la posición 1 factorial, que también es 1. Y el siguiente, que sería, perdón, pues 1 factorial, que es 1, 2 factorial, que es 2, y en la siguiente, que sería 3 factorial, que es 6. Acá está en el número 6. Y el siguiente sería en el 4 factorial, que sería en la posición 24. Aquí está. Este 1 está en la posición 24. Y bueno, ya ni los canso. Ahí siguen los puntos suspensivos, porque el siguiente 1 está en la posición 5 factorial, que sería 120. Ya serían muchos ceros. Pero esta construcción de ese número, bueno, alguien dice, "Hey, es muy interesante cómo lo construí". Sí, pero él prueba que efectivamente es un número trascendente. Eso fue, de nuevo, todo un hito, ¿verdad? Hubiera sido, este, fue una gran noticia para la comunidad matemática de aquella época. Por supuesto que eh, Europa en esa época era el centro del universo. Hermite, en el año 1873, prácticamente 70 años, 30 años luego de Liouville, ya prueba para la trascendencia. Entonces, Liouville prueba con ese número, que es curioso, se llama la constante de Liouville, por cierto, y Hermite en 1873 prueba que E es un número trascendente. Y finalmente, aquí está, von Lindemann, 10 años luego de Hermite, hace la prueba precisamente para pi. Hace la prueba precisamente para pi. ¿Qué probó? Que efectivamente es un número trascendente. Y eso que acaba de probar von Lindemann, en realidad vamos a devolvernos unos cuantos miles de años, porque bueno, el razonamiento de von Lindemann se los enumero aquí muy grosso modo, pero sobre todo porque es muy lógico y muy bonito. Él básicamente usa un razonamiento de silogismo. Vea, él prueba, dice, que esta es la parte, muchos matemáticos intentaron probarlo y no lo lograron. Él como decía, eh, vamos a ver, Newton, puedo ver tan largo porque estoy montado sobre hombros de gigantes, decía. Él efectivamente usa la identidad de Euler para la que acabamos de ver, ¿no? E a la I, pi más 1 igual a 0. Él dice, él probó, los números algebraicos no cumplen esta ecuación. Él probó eso. Pero resulta que Euler ya había probado que pi sí satisface esa ecuación. Entonces, ven el silogismo. Dice, los números algebraicos no cumplen esa ecuación, pero pi sí la satisface. ¿Cuál es la conclusión? Si los números algebraicos no la cumplen y pi sí la cumple,
por esa identidad de Euler, la conclusión lógica es que pi no puede ser un número algebraico. Es decir, pi es un número trascendente. Ahí está la prueba, básicamente. Por supuesto que hay muchas páginas de por medio, pero ese es el razonamiento lógico de von Lindemann. Ok, 1882. Y eso fue exactamente como un rayo en un día soleado, porque con esta demostración él acababa de resolver un problema que tenía muchísimo tiempo, que es de los que se conocen como los tres problemas no resolubles de la antigüedad. Y bueno, los tres problemas célebres. Y ya se los voy a enumerar ahí muy rápidamente. De esos tres problemas fueron hace miles de años se fueron planteando un poco dentro de la mitología y entre el cuento mitológico, pero fueron apareciendo tres problemas y eran simples tres problemas que fueron apareciendo ahí. Pero conforme pasaba el tiempo, de repente la gente se empezó a dar cuenta que no los podían resolver. Entonces empezaron a hacer ya no simples tres problemas y entonces empezaron a hacer tres problemas célebres. Ven, ya le ponemos ese adjetivo. Y conforme pasaba más el tiempo, se dieron cuenta que ya eran antiguos. Entonces ya ahora ya no se llamaban problemas, ni tampoco problemas célebres, ni tres problemas célebres ya se empezaron a llamar tres problemas célebres de la antigüedad. Y resulta que también con el paso del tiempo se descubrió que eran no resolubles esos tres problemas, que ninguno tenía solución. Entonces, por eso se les conoce como los tres problemas célebres no resolubles de la antigüedad, que ustedes con toda seguridad los han estudiado en los cursos de historia de las matemáticas, que tienen que ver con la duplicación del cubo, con la trisección del ángulo. Siempre estamos hablando de construcciones geométricas, ¿no? Con regla y compás. Y con el problema de la cuadratura del círculo, que es el único que enuncio, dice, dado un círculo, construir, en el sentido de construcciones geométricas, con regla y compás, un cuadrado con la misma área del círculo. Imagínense ustedes que si es de la antigüedad, no le cabe la menor duda, 1800 antes de Cristo, hace más de 3000 años. Eso es realmente de la antigüedad. Y con lo que acaba de decir von Lindemann, realmente resolvió, y eso me encanta de las matemáticas, cómo uno puede resolver un problema. ¿Cómo resolvió el problema de la cuadratura del círculo? Bueno, al decir que el número pi no es algebraico, no se puede construir por ser trascendente, entonces la forma de resolver este problema es fantástica, es el problema se resuelve diciendo que no tiene solución. Por eso es no resoluble. Es como un jueguito de palabras muy interesante. ¿Cuál es la solución del problema de la cuadratura del círculo? La solución es que no tiene solución. Es irresoluble. No se puede resolver. Bueno, esto sin duda alguna lo que hizo von Lindemann con esa prueba, si hubiera sido en estos días, hubiera sido tendencia en todas las redes sociales, ¿no? Por supuesto, en aquella época también fue tendencia, distinto, pero fue tendencia. Y el pi, tenemos que quitarnos un poquito la idea de que el pi es siempre relacionado con la circunferencia, es más allá de la circunferencia. Por supuesto que nace, históricamente nace, como a la razón que mencionamos, ¿verdad? La cantidad de veces que cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia. Por supuesto que es eso. Pero, y aquí es muy importante pensar en el asunto de la trascendencia de pi. Aquí hay una serie, entre miles de series fantásticas. Yo escogí esta por simple, hay algunas más complicadas, que es una especie de serie armónica alternada, ¿verdad? Pero con impares nada más, ¿no? La armónica alternada es uno, menos un medio, más un tercio, menos un cuarto, etcétera, con todos los enteros, pero esta nada más tiene los impares. Y ese, sí, porque la armónica alternada ya ustedes saben que converge al logaritmo de 2, pero esta que es una especie de armónica alternada con impares,
converge al valor de pi cuartos. Ok, ¿a dónde hay círculos acá? Aquí no hay círculos, aquí no hay diámetros. Aquí el pi aparece en un contexto absolutamente distinto, en un contexto del análisis. Otro, imagínense ustedes, ¿a dónde hay círculos acá? Este es el área debajo de una curva de menos infinito a infinito que se usan algunas eh, curvas de probabilidad estadística, ¿no? La prueba de eso es fantástica también, en cambio de variable, pero la integral de menos infinito a infinito de e a la menos x cuadrado de x, eso resulta que esa integral es raíz de pi. ¿A dónde hay círculos aquí, diámetros? Eso es mucho más allá. Esto es del campo del análisis también. Probabilidad, análisis, etcétera, estadística. Y este que tiene que ver con eh, el problema de Basilea que lo propuso Pietro Mengoli en 1644. Que él propuso ese problema, dice, ¿cuánto da la suma de uno más un cuarto, más un noveno, más un dieciseisavo, más un veinticincoavo? Esa serie la puso no con esa notación. Y fueron muchos los matemáticos, en cuenta algunos Bernoulli, en cuenta Leibniz, que no lograron descifrar el resultado de este problema, que se conoce como el problema de Basilea, propuesto, ya les dije, por Pietro Mengoli en 1644, y no fue sino hasta que le llegó a las manos de Euler que logró resolverlo. Él lo resolvió con detalle y dijo que eso da pi cuadrado sextos. ¿A dónde hay circunferencias acá? No, eso es una serie, ¿no? Es una serie, de hecho es lo que llaman las p-series, con p igual a 2 que converge a pi cuadrado sextos. Es otro resultado fantástico. Y quise poner uno cuarto aquí, nada más, sin abrumar, ¿no? Simplemente para poner 4 ejemplos de donde pi es más allá de la circunferencia, para que la probabilidad, dice, que tiene que ver con uno de mis campos preferidos, que es precisamente la teoría de los números. Dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger dos números enteros positivos, lógico, que sean primos entre sí, que sean coprimos? Y este es un resultado fantástico porque tiene que ver con infinitos, ¿no? ¿Cuántos números hay? Infinitos, ya lo dijimos, Aleph cero, la cardinalidad de los naturales. Si usted toma dos números cualesquiera, no sé, 1000, 5 millones, 300.000, dos números al azar de esa cantidad infinita de números que hay en él, ¿cuál es la probabilidad de que dados esos dos números sean coprimos? Bueno, esto es un problema de probabilidad en donde aparece como resultado el inverso multiplicativo del problema de Basilea, que me parece también una relación fantástica. En las matemáticas, en realidad, no hay casualidades, hay causalidades, ¿verdad? Estos dos problemas están estrechamente relacionados cuando uno ve las demostraciones de ambos, pero, ¿a dónde hay, imagínense ustedes, en el conjunto de los números enteros, una probabilidad de que sean primos entre sí? Y aparece de nuevo el número pi en la solución. Eso nada tiene que ver con circunferencia. Hay muchos problemas en probabilidad, el problema de Buffon, conocido, de la aguja, el reticulado, etcétera, series, integrales, donde el resultado da o está relacionado con el número pi. Yo escogí esos cuatro simplemente para ejemplificar que el pi va más allá de la circunferencia. Y en esta segunda mitad, que es la mitad corta en realidad, ¿verdad? Ya llevamos 44 minutos en mi cronómetro. Vamos a hablar de algunas curiosidades de pi, algunas curiosidades en realidad sencillas. Hay una que es realmente fantástica, ¿verdad? Vea que hay aficionados, tan aficionados del número pi. Este es un indio de la India, Rajber Mena, que a los 21 años, él tenía 21 años, logró declamar 70.000 dígitos de memoria del número pi en un lapso de 10 horas. Aquí ustedes lo ven, la fotografía, él está ahí jurado, ahí están los testigos con sus cuadernitos revisando que efectivamente vaya diciendo los dígitos correctamente. Él en ese momento tenía 21 años. 70.000 dígitos. Tan es así que le valió un récord Guinness.
eh, hasta la fecha creo que es el que tiene el récord Guinness por por declamar de memoria 70.000 dígitos. Eso es una cosa monstruosa, ¿verdad? ¿Cuántas páginas? Habría que hacer el cálculo, igual que hicimos con los dígitos de Emma Aruca, pero sí le puedo garantizar de que son muchas páginas de dígitos. Otra de las curiosidades, voy a leer aquí un versito, dice, soy y seré a todo definible. Mi nombre tengo que daros, cociente diametral, siempre inmedible, soy de los redondos aros. Ahí está describiendo un poquito el espíritu del número pi, ¿verdad? Está ahí, ahí lo dice clarísimo. Dice, cociente diametral, siempre inmedible, ¿no? La trascendencia de ese cociente diametral que está hablando de los redondos aros, etcétera. Bueno, no es que se vaya a ganar un premio Nobel, ¿verdad? Es un versito sencillo, pero la curiosidad que tiene este versito es que si ustedes van contando las letras de cada una de las palabras, ahí véanlo, soy 3 y 1, seré 4, y ahí tenemos el 314. Bueno, si seguimos adelante con cada una de las palabras, tiene 19 palabras, 19 dígitos, bueno, en realidad 20 palabras, porque son 19 decimales exactos de pi que corresponden, ahí lo puse a su derecha, lo pueden ir viendo. La última, por ejemplo, que es aros, tiene 4 letras y es el último 4 que aparece en esa expansión. Entonces, Pi tiene aficionados en todo el mundo que le hacen poemas siguiendo las reglas que acabo de mencionar, esa regla de los cantidad de dígitos que tienen ahí. Pero eso no solo ocurre en español, ¿no? Ocurre en inglés, igual con 19 dígitos. 20 palabras. Igual, now I know, etcétera, 3,14, pero también ocurre en otros idiomas. Aquí ustedes tienen una en francés, que no, bueno, ahí está hablando el inmortal Arquímedes, artista, ingeniero. Eh, ese tiene más decimales, creo que tiene 30 dígitos decimales, exactos 31 palabras habría en este verso. Y bueno, siempre hay algunos que no saben en qué se meten. Una persona realmente enamorada, ¿no? Te pensaré hasta que pi se quede sin decimales. O sea, hasta el infinito. Hay un poema muy bello, que se llama El número pi. No lo voy a leer completo, voy a leerle un par de frasecitas. Ahí se los dejo. Se los voy a dejar sobre todo por la persona que lo escribió. Se llama el poema. El poema se llama El número pi, escrito por Wisława Szymborska, que es polaca. Ahí está la fecha, murió hace 12 años. Y ella es Premio Nobel de Literatura, nada más y nada menos Premio Nobel de Literatura en el año 1996. Hay algunos poemas de ella interesantísimos. Yo he logrado leer algunos relacionados con la estadística y este que no lo voy a leer completo, pero ahí se los dejo, lo buscan ustedes en internet y lo pueden leer eh, eh, en español, está así. Es una maravilla. Dice, el número pi es digno de admiración, 3,141. Todas sus cifras siguientes también son iniciales, 592, porque nunca se termina. No permite abarcarlo con la mirada de 6, 5, 3, 5, con el cálculo 8, 9, con la imaginación 7, 9, o en broma 3, 2, 3, es decir, por comparación, 4, 6 con cualquier otra cosa, 2, 6, 4, 3 en el mundo. Bueno, ahí sigue un poquito más adelante, leo el poquito el final, dice, pero aquí 2, 3, 15, 390, mi número de teléfono, la talla de tu camisa, año 1973, sexto piso, número de habitantes, 65 céntimos, la medida de la cadera, 2 dedos, la charada y el código en la que mi ruiseñor vuela y canta, y pide un comportamiento tranquilo. También transcurren la tierra y el cielo, pero no el número pi, este no.
Él es todavía un buen 5. No es un 8 cualquiera ni el último 7. Metiendo prisa, metiendo prisa a la perezosa eternidad para la permanencia. Ese es el final del cuento. Y habla ahí, está hablando del número de teléfono, de la talla del pantalón, de la talla de tu camisa, del año, del número de habitantes, etcétera. Bueno, ya sobre eso vamos a hablar en otra de las características. Y aquí hay otra de las, estoy en la sección de las curiosidades. Y en el año 2010 hubo un concurso bellísimo, un concurso de microrrelatos en la Universidad de Alicante. Entonces, para entender lo que es, bueno, un microrrelato, es un relato muy corto. Yo, para ejemplificar lo que es un microrrelato, voy a contarles uno, que no voy a demorar mucho, les voy a pedir que tengan un poquito de paciencia. Les voy a contar un microrrelato que es muy famoso. Empiezo. Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. Lo repito y voy contando las palabras. Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba allí. 7 palabras. Vean ustedes. Esos microrrelatos son relatos que son cortos. Y este es, ustedes lo conocen muy bien, porque es un guatemalteco nacionalizado, hondureño de nacimiento, guatemalteco nacionalizado, que se llama Augusto Monterroso, ¿no? Eso es uno de los relatos, microrrelatos más famosos, bueno, el más famoso de Monterroso. Eh, y ahí está. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces, en ese concurso eso es simplemente para que ustedes tengan en mente lo que es un microrrelato. Había 2 condiciones. Primero, tengo que decir que ese concurso de microrrelatos fue una idea loca entre la Facultad de Ciencias, prácticamente matemáticas, y la Facultad de Literatura, allá en la Universidad de Alicante. Dijeron, hagamos un concurso de microrrelatos. Obviamente tenía 2 requisitos. El primero, que fuera un microrrelato, y el segundo, que ya les digo, y ellos no le tenían mucha fe, realmente no le tenían mucha fe, pero fue todo un acontecimiento. Participaron más de 100 microrrelatos y el ganador fue este. Aquí lo pongo. Dice, lo voy a leer porque es un microrrelato cortito. Cuando habla de microrrelato tiene que haber personaje principal, personajes secundarios, trama, inicio, final, idea y lo más importante, imaginación, ¿no? Como cualquier relato. Lo leo, dice, caí y miré a Laura enamorado. Su cuerpo débil era ahora perfecto. Asombrado, respiré tranquilo. Era lo que esperaba amar. Es una maravilla, ¿no? Es un microrrelato donde tiene todo, personaje principal, personaje secundario, idea central. Bueno, se le puede hacer el análisis, es un relato corto, lo que llamamos un microrrelato. Y si se dan cuenta, esa fue la segunda condición que le pusieron al concurso de microrrelatos. Como los poemas que acabo de leer, ¿no? Ahí dice caí, 3, y 1, miré, 4, uno, Laura, 5, ahí va. Cada una de las palabras va en secuencia lógica, la cantidad de letras de cada palabra en secuencia lógica en biyección con los decimales de pi, con los dígitos de pi. 3,14, 15, 9, etcétera. Es un microrrelato famoso, también, bueno, no tanto la palabra famoso, famoso el de Monterroso, este es un muy bello, por lo que significa, ¿no? El concurso de microrrelatos. Han replicado en otros lados estos concursos de microrrelatos. El día Pi, por supuesto, el día Pi que es el 14 de marzo, dentro de la sección de curiosidades que estamos, que hoy es Día Internacional de la Matemática. Hoy día, ¿verdad? Hoy es lo que se conoce como el Día Internacional de las Matemáticas. Ahí está el símbolo que se utiliza y el símbolo también. Ahí está el 3,14, el 3 con los 3 puntitos amarillos, el 1 azul y 14, 14, 15, 9, etcétera.
Cada 14 de marzo hay grandes actividades porque lo que antes era el día pi, ahora ya le subimos de categoría y es el Día Internacional de las Matemáticas y hay actividades por todo el mundo. Como cosas curiosas, ¿no? Nada más como cosas curiosas, este año se conmemoraron los 145 años del nacimiento de Einstein y 6 años de la muerte de Hawking. Curiosamente, los físicos más importantes del siglo pasado y de este siglo, ¿por qué no? Eh, Uno, Einstein nació un día pi y Hawking murió un día pi. Son curiosidades, ¿no? No es que estén relacionados, pero un poco lo que decía es esa filosofía de Pitágoras, ¿no? De todo número. ¿Habrá algún mensaje ahí? No lo sé. ¿Cuántos dígitos de pi usa la NASA? Recuerde, había una búsqueda implacable de buscar millones y millones de dígitos, pero la respuesta a esto, bueno, a mí me llamó mucho la atención. La leí en una página que se llama Gaussianos, con datos fidedignos, ¿verdad? Eh, que aquí, ¿verdad? Uno podría pensar que entre más dígitos se utilicen, obviamente los cálculos van a ser más exactos, sí, por supuesto, pero hey, con 2 o 3 dígitos para lo que hacemos aquí en el planeta Tierra alcanza. Imagínense para ir a Marte, para ir a la Luna, para distancias más largas, ¿cuántos dígitos de pi usa la NASA? Bueno, la respuesta es entre 10 y 16 dígitos. Con eso es más que suficiente. Hay un libro de pi, hubo un libro de pi, un profesor, yo recuerdo que me contó que había comprado el libro de pi y bueno, un poco desencantado porque eran un montón de páginas y en la primera página aparecía el 3, y empezaba a pasar las páginas, él pasaba las páginas y pasaba las páginas y el final de la página terminaba con 3 puntos suspensivos, escrito por unos japoneses, ¿verdad? Pero bueno, no creo que haya sido un bestseller con millones de ventas, pero de ahí hay un libro de pi. Y ahí les voy a pedir a ustedes que busquen también, si tienen el teléfono. Bueno, lo pueden hacer ahora, si gustan. Tenemos 57 minutos de charla. Ya pronto terminamos. Pero si gustan, ahí pueden buscar ustedes en sus móviles, sus celulares, un poco lo que hablaba Szymborska, la premio Nobel, en su poema, que en el número pi están todas las combinaciones posibles que ustedes se imaginen. Ella decía la talla de tu camisa, la población, el teléfono, el número de teléfono. Yo les puedo decir que si ustedes ponen ahí en cualquier buscador de Google, pongan ahí dígitos, eso es lo que puse yo ayer o anteayer cuando hice, para ver que estaba activa todavía, yo puse dígitos el número de mi teléfono en el número pi o dígitos en el número pi, ponen en su buscador y les van a salir, ahí pueden buscar el cumpleaños, la cédula, etcétera, y les va a salir dentro de la lista de la búsqueda, hay una que se llama matemáticas cercanas, porque hay otros que hacen estas búsquedas, pero no tienen la misma capacidad. Este me parece que es el mejorcito de los que yo he encontrado. Entonces, en matemáticas cercanas, de hecho, ahí arribita se ve el logo, ¿verdad? De matemáticas cercanas. Y ahí, dentro de ese artículo, ustedes pueden picar, ahí está el enlace, y llegan en el celestítulo, que es usual, ¿no? En los enlaces, y llegan a esta página, perdón, a este, digamos, programa, aplicación. Y ahí ustedes ponen el string que ustedes quieran. Yo hice la búsqueda de mi teléfono celular, el móvil mío, y me dijo que aparece, voy a ponerlo aquí con cursor, lo van viendo aquí, dice, el string numérico 87036261 aparece en la posición, aquí está, 209.493.357, aquí está el número de teléfono. Hagan la prueba ustedes y eso es parte de lo que estábamos hablando, de la pasión por las matemáticas. Vean, ustedes le dicen a un estudiante que haga eso y que busquen los dígitos de pi. Ya yo lo he hecho con grupos de estudiantes y esta parte les encanta. Buscar el número de cédula de ellos en el número pi y que siempre dé.
Eso es interesantísimo, ¿verdad? Siempre da. Y eso que este programa obviamente tiene una cantidad finita de números de los dígitos de pi, ahí lo dice arriba, ¿no? No es que tienen millones de dígitos, no, tiene una capacidad. Y usted le puede dar la siguiente búsqueda, es decir, le puede decir aquí abajito si quiere hacer otra búsqueda del número pi, del número de teléfono, por ejemplo, el número de cédula. ¿En cuál otra posición de los dígitos de pi aparece? Entonces, esto ahí se los dejo para que si lo hicieron en este momento, perfecto, y si no, como ejercicio interesante y como motivación para sus estudiantes, esto es, ya les digo, yo lo he hecho varias veces con grupos de estudiantes y realmente se les dibuja una sonrisa en su cara. Así que vale la pena que lo investiguen. Ustedes buscan, ya les dije, eh, buscar el número entre los dígitos de pi, les sale una página que se llama Matemáticas Cercanas y ahí le dan en el buscador, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando también, ya me quedan un par de curiosidades más. Hay una que a mí realmente me llama la atención. Es unos matemáticos australianos que trataron de hacer una radiografía de pi. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron, bueno, hay unos artículos, eh, son australianos, eh, un artículo en particular que se llama Caminando sobre los números reales. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Ahí están incluso la página. Este no es el artículo. Esto lo tomé de una presentación de este doctor David Bailey. Creo que es el que está en este momento en la pantalla. Eso es una presentación de resultados, pero leer el artículo es interesantísimo. Ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Dijeron, ok, el número pi tiene de 10 posibilidades de dígitos, el cero, el uno, pues está escrito en base 10. ¿Qué pasa si pensamos en pasar el número pi, esos decimales, ¿verdad? En base 10, pasemos y hagamos la representación de pi en base 4? ¿Ok? Y en base 4, eh, en base 4 tenemos 4 dígitos, obviamente. En base 10 son 10 dígitos del 0 al 9. En base 4 son 4 dígitos del 0 al 3. Y ellos dijeron, ok, empecemos en el origen y si aparece un 0, vamos hacia arriba. Si aparece un 1, tomamos hacia la derecha. Si aparece, ahí no lo veo muy bien, 0, 1. Si aparece un 2, tomamos hacia abajo. Y si aparece un 3, tomamos hacia la izquierda. Y empezaron a hacer eso, el comportamiento de pi en base 4 con 100 billones de dígitos. Imagínense la cantidad. Entonces hicieron un mapa de calor ahí, dejaron correr las computadoras y demás, y dijeron, representemos a pi en base 4 y démosle con ese mapa de calor. Ve que van repitiéndose mucho. Entre más azul esté, es que más veces cayó en ese punto. Entre más rojo esté, más verde, etcétera. Y vean la representación de ese número pi en base 4. Y dice uno, ah, caray, no está tan irregular. De repente hay algunos patrones que se podrían ver. Bueno, ellos hicieron una exposición, me contó un amigo que estudió y sacó un doctorado precisamente en Australia, que fue el que me pasó el dato de estos artículos, y él me dijo que en Australia hicieron una exposición de este tipo de representaciones de distintos números, una exposición de arte, ¿no? Y que la gente iba y les causaba cierta admiración, ¿verdad? Es decir, yo aquí nada más les voy a presentar este y el que sigue, ¿no? Pero también que es sobre la representación, caminando, dice, sobre el número E. Yo sé que no es el protagonista de hoy, pero también hemos hablado de E. Ahí está. La representación de E en base 4 y empezaron a caminar sobre ese número trascendente y ahí está. Ahí no se ve muy bien como algún tipo de patrón y demás, pero no deja de tener cierta, a mí me parecen alucinantes, ¿no? Estas dos representaciones. De nuevo, ustedes pueden buscar en internet, caminando, el título ¿no? Walking no, Real Numbers, y se van a encontrar el artículo de estos australianos que son simplemente fantásticos. ¿Ok? Bueno, hablando del número pi, obviamente, hablando de selfies,
No creo que todos salgan, sin la menor duda. Y, ok. Bueno, si ustedes buscan en internet se van a encontrar cantidades impresionantes. Yo solo voy a poner algunas acá para mostrar. Impresionantes de libros que involucran al número pi. Desde libros para niños, libros para adultos, novelas policíacas. Ahí tenemos uno ruso, El omnipresente número pi, fantástico, españoles, para niños, ya les dije, para adultos, ilustrados, el fascinante es en francés, el fascinante número pi. Hay una relación ahí, ¿no? Por eso, pi, así es como se dice en inglés, entonces. Números y números. Hay libros, ustedes pueden encontrarlo. Fantástico también este, ¿no? Que sacó un número especialísimo, la National Geographic, un número muy especial que hablaba sobre los secretos del número pi, que está en línea, lo pueden ver ustedes, obviamente en la página de la National Geographic. Y por supuesto también hay, para los que son muy fiebres de la bicicleta y del número pi, ahí tenemos una bicicleta que en realidad no se llama bicicleta. Si tuviera que ponerle nombre, obviamente se llamaría la bicicleta, ¿no? La bicicleta. Yo pensé que era una broma, ¿no? Cuando lo vi, pero en realidad no, sí, sí, sí la venden en internet. No creo que sea muy ergonómica, pero sí, si alguien está interesado, estoy seguro que la podría adquirir, ¿no? La bicicleta. Ya cierro con con una imagen que para mí es fantástica. Hemos hablado del número pi a lo largo, bueno, con algunos detallitos matemáticos, históricos, algunas curiosidades de varios tipos. En Nueva York hay un museo dedicado a las matemáticas, se llama así, precisamente, Museo de las Matemáticas. Y ponga mucha atención al simbolismo de la puerta de entrada de ese museo. Aquí está. Esta es la puerta, aquí están las dos puertas de vidrio que se abren. ¿Qué hace uno para ingresar a ese que es fantástico? El Museo de las Matemáticas es una cosa maravillosa que si alguien tiene la oportunidad de ir a Nueva York, bueno, cuando vayan a Nueva York y tienen la oportunidad de dedicarle un ratito al Museo de las Matemáticas, yo sé que no se va a desilusionar. Yo he visto videos y son fantásticos. Bueno, ¿cuál es la puerta de entrada a ese mundo maravilloso, a ese Museo de las Matemáticas? Hagámosle un zoom. Es pi. ¿Qué más simbolismo de eso que eso? ¿Cómo ingresamos al museo a través de pi? Ingresamos al museo abriendo las puertas de pi. Eso me parece simbólico que da realmente el lugar que se merece al número pi. Ahí tienen a Bezos, ¿verdad? Hay Jeff Bezos disfrutando dentro de las instalaciones del dentro del Museo este de las Matemáticas en Nueva York. Y ahí tienen ustedes porque esa es una bicicleta, hablando no de la bicicleta, sino una bicicleta que tiene ruedas, que por definición una rueda es cuadrada. Entonces alguien dice, hey, pero ¿cómo? Pero por definición es una rueda redonda. ¿Cómo puede ser que una bicicleta camine bien con una rueda que no sea redonda, es decir, que sea cuadrada? Bueno, el problema está resuelto, no cambiando la rueda, sino cambiando la superficie por donde ella rueda. Y esto es fantástico. De hecho, no hay movimiento alguno, va con un movimiento continuo. Hay videos, búsquenlo en internet también, videos donde es como andar sobre pavimento. Dice, los matemáticos no estudian matemáticas puras porque éstas sean útiles. No, las estudiamos, allá ustedes, en Guatemala, en Costa Rica, en todos los países del mundo, las estudiamos porque las disfrutamos. Y las disfrutamos porque son bellas. A veces uno no piensa en qué va a aplicar tal o cual cosa, no, pero simplemente las estudiamos porque nos causa algún placer. Y entre más conozcamos nosotros lo que estamos enseñando, más pasión vamos a tener por enseñar eso, los diferentes temas. Y volvemos con lo que iniciamos, ¿no? ¿Cuál es la analogía de lo que estábamos haciendo? Bueno, aquí yo sé que hay algunos que ya son profesores, otros que son formadores. Y en realidad, cuando uno conoce
lo que dije al inicio, cuando uno conoce más sobre un tema, es importante a la hora de transmitir esos conocimientos. Y para los que están siendo formadores, los que van a estudiar, que están estudiando enseñanza de las matemáticas, diferentes carreras, ustedes tienen que tomar una decisión entre si quieren ser esto o esto. Si prefieren ser un beso de Gustav Klimt o un cuadro negro de Malevich. Si ustedes quieren ser un profesor lleno de colores y siempre con algo importante que decir, o si por el contrario, si prefieren ser un cuadrado negro con cuatro esquinas iguales sin mucho que decir. Si quieren ser un profesor inspirador o si quieren ser un profesor aburrido. Si quieren ser un ejemplo a seguir o que pasa desapercibido. Un profesor al que el estudiante le busca y le sigue por horas. Yo estoy seguro que el día que yo vaya a ver al beso de Klimt, me quedaré apreciándolo, no sé, media hora, 15, 20 minutos, no sé cuánto. Si fuera a ver el cuadro de negro de Malevich, probablemente perdería la atención en segundos. Ustedes tienen que decir cuál de los dos, en cuál de los dos se quieren convertir. Yo, en lo personal, aspiro, ya en algunas ocasiones lo he logrado, pero sigo aspirando a convertirme en el beso de Clint. Y bueno, finalizo, ahora sí ya, finalizamos, ahora hay 10 minutos, les robé 10 minutos más, pido las disculpas del caso. Y también eso les hace mucha gracia a los estudiantes cuando yo se los pongo, finalizando las charlas que doy en colegios, digo, a todo el mundo le gustan las matemáticas, solo que algunos aún no lo saben. Eso lo dice una youtuber española de la Universidad de Sevilla que se llama Clara Grima, que hace un par de meses visitó a Panamá. Estamos haciendo, yo tengo la intención de que nos visite aquí en Costa Rica. No sé si ya ha visitado Guatemala, pero nos encantaría porque es con mensajes siempre muy positivos. Creo que hay algo de cierto. Lo que falta para que a todos nos gusten las matemáticas, las personas que no lo saben, es un poquito de motivación. Esta charla, eso es lo que he tratado de hacer, ¿no? Transmitir un poco mi pasión por los números, por el número pi, por las matemáticas en general, por la educación. Y bueno, eso es lo que traía para ustedes en la charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Sin duda alguna, pues nos llevamos mucha motivación, mucho aprendizaje. Pero antes de terminar, le voy a dar el espacio a Nelson para que nos pueda dar lectura a las preguntas que tenemos en Facebook. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Aquí en el canal en la página de Facebook de los Pitagóricos tenemos algunas preguntas y algunos saludos también. Dice Veralí Argueta, gracias por compartir. Manuel Murillo, maravillosa conferencia. Jónicos Miletos Muchísimas dice, gracias. interesante tema, felicidades. Gracias, sí. Jónicos Mileto también tiene una pregunta acá. Dice, si pudiéramos hacer un descubrimiento clave sobre la naturaleza de los números irracionales y trascendentales, ¿qué crees que revelaría sobre la relación de pi con otros números irracionales como o phi? Bueno, relaciones entre varios números hay muchas, ¿no? Recuerden que la matemática es un ente vivo que evoluciona todos los días. Aparecen teoremas nuevos, aparecen conjeturas que luego se convierten en teoremas y muchas de las relaciones, como en su momento lo relacionó, una de las relaciones que él me pregunta, que la relacionó Euler como E a la I por pi más 1 igual a 0, está relacionando E con pi. Hay muchas adicionales. Ramanujan tiene unas que son bellísimas, bellísimas, unas fracciones continuas infinitas eh, que relacionan al pi y al e, cuyo resultado final da pi y e. Si me escribe por el correo, se la podría enviar. Yo la tengo en alguno de mis libros. Nada más es tomarle una captura y se la envío, que son bellísimas. O sea, relaciones hay
Muchas, yo solamente me concentré en cuatro relaciones, en la parte que llamé pi, más allá de la circunferencia, y por supuesto que nos sorprenderían, ¿verdad? Siempre, siempre van a encontrar nuevas relaciones, cada una de ellas alucinantes, otras de repente no tantos, pero depende mucho también del gusto del consumidor, ¿verdad? Lo que es bello para algunos tal vez no sea tan bello para otros, pero bueno, la belleza siempre es muy relativa, pero relaciones hay muchísimas. Gracias, Manuel, por la respuesta. Dice Rolando Navarro también, saludos, Manuel Murillo, un abrazo desde Panamá. Rayleigh Manuel dice saludos desde Honduras. Oscar Caal, saludos y mil gracias por compartir. También tenemos una pregunta acá que dice, ¿cómo describirías la conexión entre pi y los grupos de Lie o las representaciones de álgebras de Lie? Bueno, ahí no sabría si habría relación, en eso tendría que investigar. No creo que haya relación, ¿verdad? Por simplemente lo que hicimos hoy fue dar algunas características, pero no va relacionado con la teoría de los grupos, ¿verdad? Entonces, no. Muy bien, muchas gracias. Y por último, Guadalupe Guzmán dice, excelente, interesante ponencia. Así que con eso damos por finalizada la sección de preguntas y también tengo el gusto de poder leer un diploma que luego se te va a hacer llegar, Manuel. Solo voy a compartir mi pantalla por acá, creo que puedo. Creo que sí, ¿verdad? Sí se ve, ¿verdad? Si alguien me puede Se confirmar. ve. Sí, muy bien. Yo Entonces voy a dejar de dice, compartir, por Ya, si ya, acaso. ya se puede ver, Manuel, Ah, no hay problema. dice, los pitagóricos otorga el presente diploma a Manuel Murillo Tsigli por impartir la conferencia denominada De Pi, Klimt y el Infinito, realizada el 17 de septiembre de 2024. Tiempo de desarrollo, 1 hora con 30 minutos. Guatemala, 17 de septiembre de 2024 y aparecen las firmas de los miembros de los pitagóricos. Así que un gusto haberte tenido con nosotros, Manuel. Y así le dejo el tiempo a Eva. Gracias, Nelson. No sé si tiene algunas palabras, Manuel, antes de despedirnos. por supuesto, simplemente unas palabras de agradecimiento a todos los que hicieron el reporte, como dice, de sintonía desde Panamá, Honduras, Guatemala. Este, y estoy a las órdenes. Ahí está mi correo electrónico por cualquier, obviamente, consulta matemática, con todo gusto. Gracias, Manuel. Ahora le voy a dejar el espacio a Humberto. Eh, Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Manuel, por la presentación del día de hoy. Siempre dejamos abierto el espacio ahí para que puedan visitar nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Los Pitagóricos. En Facebook también estamos como Los Pitagóricos. Y por supuesto, siempre muy agradecido con usted, Manuel, por esta ponencia del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan una feliz noche. Igual, buenas noches.